cuando muchas veces pensamos que son problemas que tenemos a nivel personal, laboral, cuando realmente son problemas personales, heridas del corazón, asuntos no resueltos que hemos llevado a nuestra etapa adulta y está tomando por el cuello nuestro presente, asfixiando nuestro futuro. Porque cuando llevamos una vida que arrastra heridas sin sanar, asuntos sin resolver, que decidimos sepultarlas, que decidimos no hacerles caso, sino ir avanzando y no prestarle atención, tarde o temprano termina afectándonos a nosotros y terminará afectando a los que nos rodean. Esas heridas que muchas veces acumulamos, que muchas veces tenemos o que tienes en este tiempo presente. Y quiero que veamos esto, todos tenemos heridas de alguna manera, de alguna forma. Y esas heridas han sido provocadas por otras personas. Tal vez, queriendo o sin querer, te hirieron. Pero también pudieron haber sido por consecuencias de nosotros mismos por tomar decisiones equivocadas. Las consecuencias de decisiones equivocadas también provocan heridas a tu propio corazón. Y también los ataques del enemigo que están por doquier. Y podemos ver que esas heridas llegan a nosotros. Muchas veces en nuestra etapa adulta que se reflejan. Esos incluso lo hacemos que los que nos siguen lo hereden, si no hacemos nada por resolverlo. Si en estos últimos meses has vivido con el corazón roto, necesitas restauración. ¿Sabe? Si en los últimos meses te has sentido que tienes algo roto dentro de ti que no te deja avanzar, llenar, tienes que saber que necesitas restauración. Si has pasado por una traición o por una decepción, necesitas restauración. Bien sea que alguien te traicionó o que tú traicionaste a alguien, tú decepcionaste a alguien, ¿sabes qué necesitas? Necesitas restauración. Si te has sentido culpable por algún mal provocado hacia tu propia vida, si te has sentido culpable hacia el mal que ahora hay en tu familia, necesitas restauración. Si te sientes que algo te culpa, o te han culpado, o tú mismo te culpas, necesitas la restauración que proviene de la mano del Señor. Si has caído o luchas en un pecado frecuente, necesitas la restauración que viene de la mano del Padre. Y escúchame, si has tenido alguna pérdida de la que se ve, alguien que tenía un padre y ahora no lo tiene, ha sufrido una pérdida, que antes tenía un matrimonio y ahora se desintegró ese matrimonio, esa familia, una pérdida que se ve, necesitas restauración. Pero también las pérdidas que no se ven, esas pérdidas dentro de tu propio corazón que tienen que ver con he perdido la confianza, he perdido la fe en Dios, he perdido el brillo de la vida, las ganas de progresar, esas pérdidas internas. Y esas pérdidas internas, si yo estoy pasando por algún tipo de pérdida, necesito restauración. Necesitas restauración. Y como te decía, si has estado luchando, has estado cayendo en un pecado frecuente, necesitamos restauración. En fin, toda alma pasa por heridas que necesitan restauración. Toda alma pasa por esas heridas que necesitan la restauración del Señor. Y aquí viene la noticia. Jesús vino a restaurar almas afligidas. Jesús vino a eso principalmente. Por eso, si estás en este lugar, no permitas que te distraigas, que te entretengas con tu dispositivo, con pensamientos de lo que tengo que hacer. No, abraza lo que Dios trae para restaurar. La Biblia dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y eso tiene que ver con la comunión directa entre Dios y la gente. La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Y las obras del maligno es provocar heridas no resueltas en tu corazón, que te envenenen y hagan envenenar a otros. Pero cuando abrazo la fe en el Señor,
empieza la restauración. Entonces, restaurar, tenemos que verlo como recuperar. Restaurar tiene que ver con recuperar, con reparar. Tiene que ver con devolverle valor a algo, devolverle la funcionalidad a una vida. Incluso cuando alguien consigue un artefacto, alguna cosa muy antigua que estaba abandonada, enterrada, llena de óxido, la restaura y luego cobra valor. ¿Sí o no? Incluso cobra más. Igualmente, una persona restaurada por Cristo cobra más valor. Cobra más valor. Para consigo mismo, para con el reino de Dios, para con su familia, cobra más valor ante la sociedad, porque ya no forma parte de los que oscurecen la oscuridad, la sociedad, sino de los que alumbran en la oscuridad. Y cuando usted y yo abrazamos la restauración que viene de la mano del Señor, cobramos aún más valor que antes. Y esto debemos tenerlo en perspectiva. Hoy aprenderemos sobre los fundamentos de la restauración. Y esos fundamentos quiere decir que sin eso no hay restauración. Como los fundamentos que hacen a una casa estable, una edificación. Sin fundamentos no hay donde se soporten los pilares y donde se soporten las vigas, donde se construyan paredes. Igualmente, no hay restauración, edificación de la restauración en tu vida sin estos fundamentos que hablaremos hoy. Y lo primero que quiero que vayamos es a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, desde el verso 5 que dice, hijo mío, esto no es para todo el mundo, es para los que son hijos de Dios. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Lo primero que necesitamos para restaurarnos de la mano del Señor es aceptar, valorar y amar su disciplina. Y nosotros en esta cultura occidental hemos creído que disciplina es castigo. No. La Biblia enseña que la disciplina es la corrección y al castigo lo llama castigo. Es otra cosa, es consecuencia de no obedecer eso que Dios me ha instruccionado para corregirme. Y no todos creemos que la disciplina es directamente el castigo. Y no. Mira, la disciplina que te corrige no es un rechazo, no es un ataque. Aunque una persona que ha sufrido rechazo, una persona que ha recibido ataques, lo quiera ver así, la disciplina que proviene del Señor no es un rechazo, no es un descarte. Cuando se nos corrige o se nos confronta, no debemos desanimarnos. Debemos más bien verlo como Dios quiere que lo veamos, y es lo que vamos a ver a detalle aquí, lo que estamos viendo. Lo que debemos sentir realmente no es rechazo. Lo que debemos sentir realmente no es ataque, no es menosprecio. ¿Sabe qué debemos sentir? Ese pesar que nos impulsa y nos ayuda a cambiar. Debo sentir un peso. Debo sentir algo que me impulse al cambio que Dios quiere. Dios no es un buen padre. Dios es el buen padre. Una persona puede ser buen padre o no. Dios es el buen padre. Y como todo buen padre, corrige desde el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Y Él corrige desde el amor para nuestro crecimiento, buscando lo mejor. Un padre, aunque no lo haga con la mejor metodología, regularmente busca corregir a sus hijas o a sus hijos porque busca lo mejor para ellos, ¿sí o no? Igualmente el Padre Celestial, cuando te muestra algo que te llama a corrección, que te llama a ajustar, no es para descartarte, no es para rechazarte, es para crecimiento, es para mejorar. Dios, como buen padre, no premia la desobediencia. Un padre que le hace caso omiso a la desobediencia de los hijos no es un buen padre. Es lo contrario, es negligente. Dios, como buen padre, busca que nosotros tengamos obediencia, y cuando hay desobediencia, Él no la premia, al contrario, la castiga.
Y déjeme enseñarle esta parte. Es decir, nos hace ver las consecuencias de no obedecer su palabra. Porque Dios es un Padre y como Padre busca bendecirnos, protegernos, sostenernos, pero también corregirnos. También llamarnos al crecimiento. Y cuando recurrentemente no escuchamos, nos dejará pasar por las consecuencias negativas de eso. Simple. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo decidió alejarse del padre. Y eso no evitó que pasara por consecuencias negativas, por consecuencias de su decisión, aún siendo hijo, porque regresó con la categoría de hijo. Pero tuvo que padecer, aun cuando no recibió la corrección del padre al momento, tuvo que pasar por esa situación. Mira, lee conmigo el 6. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Este es uno de los versículos que menos arranca amenes. ¿Sabe? Y es natural. Pero tienes que conocer el carácter completo del Padre. Es saber que Dios, al que ama, corrige. Al que ama, corrige y no atiende, recibe consecuencias negativas, no dadas por Dios, de su misma mala decisión. Mírame y escúchame bien esta parte. No puedes sacar a Dios de la función de Padre cuando te convenga. Que yo nada más quiero que Dios sea mi Padre para que me bendiga, para que me abra puertas, para que me prospere, pero para que me corrija, que no sea mi Padre. Que sea un Dios por allá. Mírame bien, no se puede. ¿Dios es un Padre o no lo es? Y cuando yo sé que Él es mi Padre, debo también recibir, como recibo la bendición, recibir su corrección. Porque termino sabiendo que su corrección es para bendecirme. Es para crecimiento. Y tampoco puedes salirte de tu función de hijo cuando te convenga. O cuando no te convenga ser hijo. Porque queremos ser hijos de Dios solo para contar con su amparo, su refugio. Pero cuando necesitamos ser hijos para recibir bien la corrección que viene del Padre, no nos gusta mucho la función de hijos. O somos hijos de Dios completo o no lo somos parcialmente. No existe la forma. Y es claro verlo en la palabra del Señor. Mira, cuando te dejas disciplinar, cuando aceptas la corrección con entendimiento, no veremos castigo. Pero cuando no la aceptamos, cuando no aceptamos esa corrección y más bien seguimos haciendo lo contrario, vas a sufrir las consecuencias aún siendo hijo, como ocurrió con el hijo pródigo que te comentaba hace un momento. Y muchas veces nos pasa así. Ahora, mira el verso 12, pero quiero que los mires con los ojos del corazón. Al soportar la disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Ustedes oyeron hablar de eso? Jamás. Mira, al soportar significa recibir, amarla, hacer algo con eso. Cuando usted recibe la disciplina divina, recuerda que Dios te trata como a hijos. Ahora mira bien ese texto. Es decir, que cuando yo no recibo la disciplina que viene del Padre Celestial, no me trata como a un hijo. No puedo ser su hijo. Tú no eres hijo de Dios o hija de Dios solo para que te bendiga, solo para que te prospere, solo para que te sane, te cambie el ánimo de malo a bueno. También es tu Padre para corregirte para bien. Y recuerda que la corrección que viene de Dios no es para castigo, no es para condenación. Es para ayudarte a crecer en amor y en restauración. Es el amor del Padre. Mírame, soportar. Esa palabra soportar ahí se refiere a recibir, procesar y hacer tu parte para aplicar la corrección. Soportar significa, diga conmigo, recibir, procesar y hacer mi parte. Eso significa soportar. Yo soporto lo que eso conlleva. A medida que caminamos de manera disciplinada internamente, cuando nadie me ve, tendremos menos disciplina externa que soportar. Pero yo debo ser bueno disciplinándome según la palabra de Dios a mí. Y de esa manera tendré menos consecuencias negativas que soportar por fuera. Aún así nos equivocamos. Aún las personas que han desarrollado la habilidad de autodisciplinarse con la palabra de Dios en comunión con Él, nos equivocamos.
y necesitamos corrección. Y escúchame, esa corrección hecha con amor es un regalo divino. Es un regalo de Dios. Y como un regalo, primero se recibe. Segundo, se destapa y saco y veo lo que es. Y tercero, lo uso. Cuando lo uso es que veo y disfruto el regalo. Ahora, cuando alguien te exhorta según la palabra de Dios en amor, ¿sabe? Conforme a la palabra de Dios, es un regalo divino. Vaya conmigo al verso 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Traducción: para ser legalmente hijo de Dios o hija de Dios, debo recibir la disciplina del Padre Celestial, con un corazón entendido. Mira, la disciplina del Padre no se refiere a castigo. Castigo lo llama castigo. Castigo es la consecuencia negativa de desobedecer, de no buscar y no hacer lo que Dios instrucciona. La disciplina del Padre se refiere a corrección. ¿Sabe qué corrección significa? Rectitud, hacer lo correcto, lo que te alinea a sendas derechas en la voluntad del Padre para ti. Mira, la disciplina del Padre nunca apunta al rechazo o al descarte. Jesús dijo: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando a Jesús le llevaron una mujer hallada en pleno acto de adulterio, donde por ley terrenal y por ley de la Torá era que le merecía apedreamientos hasta la muerte, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y luego le dice: yo tampoco te condeno. Pero tercero le dice: vete y no peques más. Porque quiere una mujer restaurada. ¿Sabe qué le dijo? Tú vales más que eso. Me has conocido y yo no vine a condenarte, vine a corregirte en el nombre del Señor, para bien si la recibes. Mira, la disciplina del Señor apunta a la restauración. No debemos retroceder. Escúchame, familia. No debes alejarte cuando se nos corrija. Lo leímos en los primeros versículos. Aunque nadie tiene a bien recibir de buena manera cuando le disciplina. Ahí está en el texto. Dice: nadie tiene de bueno al presente cuando se le disciplina. Pero cuando la valora, dice que da fruto apacibles de justicia. Le ayuda para bien. Es normal que tengamos ese choque. Primero, lo que está mal es que me quede con la resistencia, con la soberbia, con la necedad. Por eso, y no abra el corazón a la corrección. Mira, los atletas de alto rendimiento que han roto récords, que han logrado cosas imposibles hasta ese momento, han sido los que más se dejan corregir. Los que escuchan no solo a su entrenador, muy bien escuchan a su entrenador, pero también escuchan consejos sabios. Aprenden aún de los que llegaron de cuarto y él fue el primero. Aprenden de los errores de otro. Un corazón enseñable restaura, bendice y Dios lo premia. No debemos retroceder, debemos abrazarla. Debemos aprender a agradecer la oportunidad de crecer. Cada corrección que viene del Padre, tienes que verla como una oportunidad para crecer. Y la fuerza que Dios nos da a través de otra persona para seguir adelante. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: agradece las oportunidades para crecer. Dile. Ahora dile: yo también voy a agradecer las oportunidades para crecer. Un corazón abierto a la palabra de Dios es una oportunidad para crecer. Un consejo sabio es una oportunidad que Dios te da para crecer. Pero ¿qué muchas veces hacemos nosotros con las oportunidades que Dios nos da? Las descartamos, las rechazamos, las menospreciamos y no es la actitud correcta. Dios, como buen padre, disciplina desde el amor, buscando lo mejor. Y eso también debemos hacerlo nosotros, como líderes, como padres de casa, como padres espirituales. Siempre buscar corregir desde el amor, aunque no hayamos sido aprendidos o enseñados de esa manera. Mira esto, lo que sigue diciendo el 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más
a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y viviremos? Yo no veo ningún tipo de falla en esa lógica. ¿Sí o no? Mira, si usted y yo respetábamos a nuestros padres, que lo hicieron lo mejor que pudieron, que lo hicieron lo mejor que supieron, con lo mejor que sabían, los respetábamos, ¿cómo aún más, no igual, cómo tenemos que hacer? Aún más no obedecer al Padre de los Espíritus, con E minúscula, de nosotros, y viviremos bien aquí y hasta la eternidad. Y tenemos que verlo como dice la Escritura. Luego dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, es decir, nos corrigieron, e hicieron lo mejor que pudieron. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros padres terrenales, los honramos por lo que hicieron con lo que pudieron. Estén o no contigo, le damos gracias a Dios por sus vidas. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Puedes repetir conmigo lo que está en amarillo? 1, 2 y 3. La disciplina. ¿Cuándo es buena? No a veces. Siempre es buena para nosotros. Porque Dios es siempre bueno. ¿Por qué medios nos llega la disciplina de Dios? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué medios crees tú que va a llegar a tu vida la disciplina de Dios? Muchas vías, principalmente 3 bíblicamente. 1, la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. 1 de Timoteo 3. Dice que la palabra de Dios es para corregirnos. Cuando usted tiene a bien apartar tiempo para abrir las Escrituras, para saber cómo vivir, para hacer ajustes en mi vida, ¿sabes? Ahí llega corrección de Dios para ti en amor, para crecimiento, no para condenación o separación. Otra vía que el Señor usa son líderes competentes. Líderes competentes que Dios usa, y hago énfasis en competentes. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús restituyendo o restaurando a un Pedro que caminó con él desde el día 1 en el ministerio y lo negó, falló de manos, y Jesús no le dijo, hey, tú ya conoces todo, me has visto, ya no puedes estar conmigo. ¿Ven a Jesús con esa actitud? Diciéndole a Jesús, tú te la sabes toda, Pedro, ¿cómo vas a fallar? Tú, que te la sabes, que me has seguido de cerquita, que me viste la transfiguración, que te llevé para los Getsemaní, ¿cómo me vas a negar? Jesús le dice, ¿me amas? Desde el amor. ¿Me amas? Hagamos el puente. Si ya eso está, ama a Dios, le dice, corrige, apacienta mis ovejas, restáurate. Luego, ¿me amas? ¿De seguro? Sí, tienes el amor de Dios, abraza la corrección que hoy te traigo. Y eso vemos, líderes competentes. En ese tiempo, muy posiblemente estaba apenas Pedro viendo a Jesús no como el Mesías Redentor, lo veía como su líder. ¿Sí o no? Su hermano mayor. Y estaba conociéndolo como hijo de Dios, porque dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente, en quien confiamos. Pero él tenía la perspectiva correcta. Y esa es la manera de restaurar. Vemos a un Pablo, 1 Corintios, Efesios, 1 y 2 Tesalonicenses, Colosenses. Son cartas escritas por Pablo, guiadas por el Espíritu Santo para corregir en amor a la iglesia de Cristo. Y está llena de correcciones. Ahora, Dios, ¿por qué medios te va a disciplinar? Por su palabra, principalmente, por líderes competentes. Así que cuando líderes te llegan en gracia, en amor y en verdad, debes sentirte amada, debes sentirte amado, porque el Señor usa esas vías, y hemos intentado y logrado de alguna manera instruccionar a nuestro equipo para que líderes, para que nosotros recibimos corrección de nuestros pastores asesores, dudas razonables, llevarlas al equipo líder principal, al equipo líderes de cuidado, personas del pueblo que puedan ver en otros y con amor y gracia buscar la corrección del Padre. Ahora, cuando una persona no recibe la corrección del Padre, cuando no recibe la corrección que Dios trae a través de su propia palabra, a través de líderes competentes, a través de situaciones adversas, busca traerte corrección y no lo veo, lamentablemente, y sigo recayendo, vas a sufrir las consecuencias negativas de esa desobediencia.
Mateo 18, Jesús dando instrucción. Y dice, ustedes cuando quieran corregir, perdonar a alguien, llámala a solas. Y una vez a solas, ábrele tu corazón. Si no te escucha, ese escuchar significa no hace nada con lo que conversaron, llama a 2 o 3. Y si no les escucha, llama al equipo grande o a la iglesia principal ahí. Si no escucha, tenlo como un gentil, como alguien que no quiere estar aquí. Y sabes, lo buscamos, eso dice la Escritura, porque siempre hemos dicho y recalcamos, el líder principal de esta congregación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Él. Y aprendiendo de Él, yo como servidor, aquí lo que es servidores de Dios con diferente organización, roles, y como servidor del Señor buscamos aplicar eso. Instruccionamos al equipo que haga eso y usted a recibirlo de la manera que Dios tiene para nosotros. Recuerda, la finalidad de la disciplina es restaurarnos. La disciplina no es castigo, es una corrección para edificarnos y fortalecernos. Y aquí, como vemos, a fin de que participemos de su santidad. Para eso, su santidad es que participemos de su Espíritu Santo en nosotros, que participemos del pueblo apartado por Él, de las promesas cumplidas terrenales y eternas. El propósito es que participemos de Dios en nuestra vida. Simple, que nos parezcamos más a Jesús. La corrección es para que te parezcas más a Jesús. ¿Cómo recibía Jesús las instrucciones del Padre? Aún la de ir allá a muerte de cruz en Getsemaní. Y vemos un corazón enseñable que marca la diferencia. Y debemos parecernos al Señor, porque Él es la estatura del varón perfecto a la que debemos apuntar, a la que debemos avanzar. Lee conmigo el verso 10. Pues nuestros padres terrenales, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Mira lo que provoca la restauración en el Señor. Te renueva y te fortalece. Cuando yo la recibo correctamente, la corrección que viene del Padre, a través de las vías que Él ha creado según su diseño, palabra, líderes competentes, situaciones adversas, cuando yo recibo la corrección, ¿sabe qué va a ocurrir? Me va a renovar y me va a dar fuerzas nuevas. Mira, la renovación y las fuerzas nuevas llegan después de recibir bien la disciplina y valorar la corrección. Cuando usted recibe bien la corrección, la valora, va a llegar las fuerzas nuevas. Va a llegar la renovación que necesita tu alma. Permítame hacerte esta pregunta personal. ¿Y tú? ¿Cómo recibes las correcciones que Dios te hace llegar? Esto no es para preguntarle al que está a tu lado. Esto es para contestarle a tu corazón y Dios mira tu corazón. ¿Y tú? ¿Cómo estás recibiendo las correcciones que Dios te hace llegar? ¿Será que las estoy recibiendo como para renovarme y crecer? ¿La estoy recibiendo como con agrado, aunque al principio me choque, y sé que a la final es para mi fortaleza y mi renovación? ¿O la estoy recibiendo con menosprecio? ¿Quién es este para venirme a hablar? ¿La estoy recibiendo con ganas de alejarme porque me siento atacado? ¿De qué forma estoy recibiendo yo la corrección? Escúchame, esto es para todos. ¿Sabes? Andrea y yo vamos a cumplir este mes, por la gracia del Señor, 6 años como pastores principales aquí. Pero tenemos como 11 años sirviendo a Dios juntos, como líderes de una fundación que sirve en la calle, que hace actividades de calle. Yo tengo como 16 años en el Señor, 17, Andrea un poco más. Y ¿sabes? Dios no solo me corrigió para que yo me bautizara. Dios solo no me corrigió para que fuera líder de una fundación o que fuera un evangelista. Dios no solo me corrigió para que yo fuera pastor principal. Dios me corrige todos los días porque soy su hijo todos los días. Amén. Y yo debo abrazar esa corrección. Ahora bien, Dios promueve a los corazones enseñables que se dejan corregir por Él. Eso sí lo vemos en la Biblia y en la vida real, constantemente. Ahora, debemos aprender a dejarnos renovar del Señor. ¿Cómo lo estás viendo? Por eso dice el verso 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles o los cojos
no caigan o se desvíen, sino que se fortalezcan. Esto es renovación, esto es restauración. Hacer lo recto, hacer recto lo que estaba desviado, hacer recto lo que estaba desviado. Cuando usted tiene a bien ser bueno para su propio corazón, mira, esto se está desviando hacia las tinieblas, yo lo hago recto de la mano del Señor, Él me fortalece, Él me renueva. Pero cuando yo veo que algo se está desviando y me hago el loco, terminaré llegando al reino de las tinieblas nuevamente o peormente. Y es entender que yo debo ver, y cuando alguien me lo hace ver, voy a hacer recto eso que se estaba desviando. Y recto significa sumatoria de pasos hacia la voluntad del Señor. Aquí hay una parte que el creyente debe hacer, ¿lo ven? Trazar un camino recto. No te lo traza otro, no te lo traza un líder, no te lo traza Dios. Dios te lo muestra, un líder te lo hace ver, pero tú te trazas el camino recto en tu andar a través de decisiones. ¿Sabe qué es eso? Ajustes. La vida plena se trata de hacer ajustes de la mano del Señor. Malo es cuando uno está sin Cristo, que uno sabe que tiene algo que cambiar y no sabe qué. Cuando uno sabe que necesita cambiar, hacer ajustes, pero lo intenta por aquí, lo intenta por allá, lo intenta como dice un cantante, lo intenta como dice una mujer, lo intenta como lo dice tu papá, que lleva un fracaso a cuestas, lo hace como no sé. Pero cuando estoy en Cristo, hay bendición, porque Dios me muestra cómo hacerlo, yo solo debo obedecer su palabra. Caminar en Él, y eso me va a fortalecer. Aquí hay una parte que el creyente debe hacer: trazar su camino recto en el Señor. Recuerda esto, apréndelo. La corrección que viene de Dios te fortalece. Tu necedad y soberbia te debilitan. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2 y 3. La corrección, tu necedad. Lo acabamos de ver en la palabra. Cuando yo abrazo la corrección de Dios, termino fortalecido. Y no con fuerzas antiguas, sino con fuerzas nuevas. No con fuerza de voluntad, sino con fuerzas que vienen del Espíritu Santo, que llenan mi voluntad, que animan mi voluntad. Y es saber que mi propia necedad, mi propia resistencia, mi propia soberbia, yo solo puedo, yo solo sé, y la autojustificación constante, ¿qué va a hacer? Te va a terminar debilitando cada vez más hasta quebrarte por completo. Mira lo que dice el verso 14. Esfuércense por vivir en paz con todos. Escúchame, vivir en paz con todos requiere tu esfuerzo. No va a ocurrir solo. Esfuércense para vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, apartada para el Señor. Porque los que no están en santidad no verán al Señor, ni en la eternidad, ni en la parte terrenal. No lo vemos. Y santidad no es ser más que otros. Santidad es una entrega voluntaria a hacer la voluntad del Padre sobre mi vida, a corregirme constantemente según sus instrucciones. Eso es santidad. Sigue hablando aquí de hacer nuestra parte, ¿lo puedes ver? Esfuérzate. Aquí sigue hablando sobre nuestra parte para alcanzar la restauración que proviene de Dios. Tu esfuerzo. Esfuérzate. Lo hemos escuchado una y otra vez como principios de liderazgo de un hombre que es cristiano, y lo vemos en Cumbre, llamado John Maxwell, sobre el esfuerzo. Bíblicamente hemos escuchado: esfuérzate y sé valiente, y lo sabemos de memoria, pero la pregunta es, ¿lo estoy viviendo? Y John Maxwell dice que lo que realmente vale la pena requiere tu esfuerzo. La restauración de tu familia, la restauración, la buena crianza de tus hijos requieren tu esfuerzo. La prosperidad de tu negocio requiere tu esfuerzo según la palabra de Dios. Esfuerzos controlados, guiados por el Señor. La paz con todos requiere tu esfuerzo. No va a ocurrir solo por ser buenitos. Va a ocurrir si me esfuerzo. Y Dios nos llama. ¿Sabe qué es la maravillosidad de Dios? Esfuérzate con las fuerzas del Señor. Es entender lo que dice, que si estoy en Él, estoy completo. Lo que realmente vale la pena requiere tu esfuerzo, y tu crecimiento vale la pena. Tu corazón en el Señor vale la pena. Verso 14 dice: cuídense unos a otros. Aquí viene. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Ahora,
Si usted recibe gracia de Dios cuando se cuidan, es lo que dice allí, que cuando yo tengo a bien ser cuidado y dejarme cuidar, voy a recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuídense, ¿sabes que tengan cuidado? Alerta, esto los destruye. Que yo guarde una raíz venenosa de amargura, porque como serán las raíces, serán los frutos. Si usted guarda una raíz de amargura, de resentimiento contra Dios porque te corrige, contra ti porque es culpable y reincides en eso mismo, porque un líder, alguien te llegó queriéndote a hablar de parte del Señor y te resientes y creas una raíz de amargura, esa raíz de amargura creará frutos de amargura y de veneno. Y personas comen de tus frutos, sean buenos o malos. Y cuando prueben de tus frutos, si están con la raíz llena de amargura, vas no solamente a trastornarte tú, vas a poder afectar a muchos. Si no buscas y aprendes a restaurarte en el Señor, vivirás en amarguras, vivirás con frustración y con depresiones constantes. Vamos a verlo contrariamente. Si más bien busco y aprendo la restauración del Señor, no voy a vivir en amargura, no voy a vivir en frustraciones, sino en avances paulatinos. Voy a poder vivir con claridad y salud emocional, no en depresiones constantes. Si amamos a las personas con las que caminamos, nos involucraremos en ayudarlos a funcionar mejor. ¿Escuchaste eso? Si amamos a las personas, nos involucraremos en ayudarles a funcionar mejor. No porque somos evangélicos, sino porque seguimos la palabra de Dios. Hemos instruccionado cuando tenemos reuniones de líderes y servidores cercanos de la casa y le decimos, ya ustedes han decidido seguir a Cristo, le han hecho la oración de fe, lo han recibido en su corazón, han bajado a las aguas, está bien, pero están queriendo dar un paso más de servirle con sus dones, con sus talentos, con sus tesoros, excelente. Si has decidido servirle y seguir a Cristo, tienes que saber que nos estás dando permiso de involucrarnos en tu vida, pero no para condenarte, aquí no para señalarte, etiquetarte y rechazarte, sino para abrazarte y ayudarte a funcionar mejor en el reino de Dios, en tu familia y en esta sociedad. Aplaude al Señor. Pero eso sí, siendo papá de la casa, siendo padre espiritual, siendo líder o servidor, gánate el derecho de ser escuchado. Eso no es algo que a mí se me da solo porque tengo un título, ya está. No, gánate el derecho de ser escuchado. ¿Cómo? Siendo tu ejemplo de un corazón enseñable. Siendo tu ejemplo de una persona que ha sido corregida. Que en tu identidad está, yo soy un hombre transformado por el amor de Dios. Yo soy una mujer corregida por el Padre Celestial. Y eso me da el derecho de escuchar a otro, escuchar a Dios y escuchar a otro, me da el derecho de hablarle a otros. Pero cuando tengo un corazón hermético, que no escucho a Dios o nada me escucho lo que me conviene, cuando no escucho a las personas que me llegan de parte de Dios y yo me quiero hablar a que otros me escuchen, el enemigo se mete y de frente. Ahora, si tú amas a alguien, debes caminar con ella. Y caminar con ella se refiere a ayudarle a funcionar mejor. Entonces, hasta aquí hemos visto lo importante que es buscar y recibir la disciplina que proviene del Señor. No una disciplina para castigo, no una disciplina para condenación, más bien una disciplina para corrección y restauración. Sin corrección no hay restauración. Escríbelo en tus notas del corazón. Beneficios de la corrección en el Señor hasta aquí. Mira los beneficios. Él te trata como a hijos. Viviremos plenamente. Nos ayuda a vivir en santidad, es decir, a ser como Jesús. Da frutos apacibles de justicia. Nos sana y nos fortalece. Algunos de los beneficios principales de abrazar la disciplina que viene de parte del Señor. Lo otro que debemos hacer para lograr la restauración es buscar y obedecer la palabra de Dios. Buscar y obedecer la palabra de Dios. Te hablé de Hebreos 12. Ahora vamos a Salmo 119. Mira a este salmista, a este hombre que escribe de parte del Señor. Yo solía desviarme,
hasta que me disciplinaste, Señor, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Es una persona que está admitiendo que su tendencia era descarriarse, aunque era salmista, aunque era parte de los servidores de la casa, aunque eran hijos de Dios, su tendencia era a desviarse. Hasta que me disciplinaste, esa tendencia se rompió y ahora estoy cerca de tu palabra, que me llena y me bendice. Es saber que la palabra de Dios nos bendice, nos corrige y nos restaura. Este hombre tenía la tendencia a desviarse, pero la corrección de Dios a través de su palabra lo salvó y lo restauró. Y escúchame esta parte. La aflicción solo es provechosa cuando aprendemos algo de ella. La aflicción presente o pasada, o aún la por venir, solo será provechosa para ti si aprendes algo de eso. Mira cómo sigue escribiendo el salmista. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. ¿Ves ahí su corazón enseñable? Enséñame tus decretos. Ahora, él sabe a través de las escrituras que Dios es bueno y todo lo que hace es para su bien. Pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes que Dios es bueno y todo lo que hace es para tu propio bien? Aunque al momento no entiendas, aunque al momento no te gusta. Es saber, y mira, puedes decir en tu corazón y tenerlo como principio de vida, eso que está en amarillo: Señor, enséñame tus decretos para saber cómo funcionar, como hombre de la casa, como papá, como esposo, como pastor, como trabajador, como mamá. Señor, enséñame tus decretos. Corazón abierto a la enseñanza que viene de parte del Señor. Jesús dijo: déjese enseñar por mí y encontrarán descanso para su alma. Sigue hablando el salmista: los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. ¿Con qué obedeces sus mandamientos? ¿Con qué debes obedecerlo tú? Con todo el corazón, no con una parte. Mira, sigamos leyendo a este salmista. A pesar de que otros lo hirieron, a pesar de que otros le causaron heridas, él decide obedecer la palabra del Señor. Haz tú lo mismo. Aunque otros te hayan provocado heridas, queriendo o sin querer, pero las terminaron provocando sobre tu vida, decide obedecer la palabra y te irá verdaderamente bien. El 70 dice: el corazón de ellos es torpe. Torpe es que tropieza mucho. El corazón de ellos tropieza demasiado y son necios. Yo en cambio, era así porque me desviaba, pero yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. Y aquí quiero que escribas esto en tu corazón. Cuando te restaura el Señor, notas la diferencia. Cuando el Señor te restaura, tú notas la diferencia de cómo eras tan necio, cómo yo era tan soberbio, tan egoísta o egocéntrico, y cómo ahora sus enseñanzas marcan mi ruta. Pero también puedo notar la diferencia en los que están a mi alrededor. Sé que esas personas que me rodean viven tropezando. Yo vivo siendo enseñado por ti para no tropezar y caer. Una persona restaurada nota la diferencia, disfruta las enseñanzas de vida que da la palabra del Señor. Por favor, el disfrutar, el deleitarte en la palabra de Dios es la clave para restaurar no una, todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida se pueden restaurar cuando tú disfrutas las enseñanzas del Señor. Y esas se disfrutan a diario en tu devocional, a diario con lo que Dios permite o lo que no permite, a diario en medio de conversaciones, los domingos en una congregación, en tu tiempo de grupo pequeño. Ahí Dios está obrando y tú debes decir: Señor, me deleito, me lleno, tengo plenitud en tus enseñanzas. Y ahí podemos ver, el salmista dice: tus enseñanzas son más valiosas para mí, no sé para los demás, pero para mí son más valiosas tus enseñanzas que millones en oro y plata. ¡Wow! Una persona restaurada sabe lo que realmente es más valioso.
Él no está diciendo que el oro y la plata no sean valiosos. Él está diciendo que Él sabe que eso es valioso. Lo material, mis logros, mis triunfos, mis recursos, mis riquezas. Pero Él también sabe que más valioso que eso son las enseñanzas del Señor sobre su vida. ¿Tú sabes eso? Una persona realmente restaurada valora la salvación de Cristo sobre su vida. Valora la salud que tiene, valora el sustento diario, valora a su familia y procura tener tiempo de calidad con ella. Valora la iglesia que Dios le ha permitido congregarse. Valora eso. ¿Tú lo valoras? Valora viene de valor. ¿Qué valor le estoy dando a las enseñanzas? Guardar la palabra te ayuda a avanzar. Guardar la palabra, buscarla, valorarla y dejarte enseñar por ella es el fundamento de la restauración. Dos cosas, no me he hablado hasta aquí. El dejarte disciplinar con el corazón correcto, según la palabra de Dios, y el buscar su palabra, sus enseñanzas, como para que me enseñe a vivir. Ese es el fundamento de restauración. Sin eso no se puede restaurar la confianza, la fortaleza, la fe, una familia, una vida de nadie. Vivirá en cosas cíclicas. Tercera pregunta personal. Hoy, ¿sientes que necesitas de restauración? ¿Hoy sientes más necesidad de restauración? El Señor la trae a tu vida. ¿Hoy sientes las ganas de ayudar a otros en la restauración? Ve y hazlo conforme a su palabra, desde el corazón del Padre, desde el corazón de quien realmente es bueno. ¿Sientes necesidad de eso? ¿Cuál sería un paso a dar en ese sentido? Voy a cerrar con estos pasos para poder disfrutar la restauración de Dios. No es posible sin estos pasos. Y para poder dar restauración a otros, guiarlos. La restauración es la santificación del alma herida a través de reconocer nuestras heridas. Reconocer es la clave, es el principio. Reconocer que estoy cargando con heridas del pasado y del presente. Reconocer que las he defendido, que tengo defensas ante esas heridas, que no quiero que nadie se acerque, me las toque, que yo solo me encargo, que se las escondo de personas y se las escondo al Señor. Reconocer que tengo heridas, porque muchas personas no quieren ni siquiera reconocer que han sido heridos por otras personas que lo hicieron sabiendo o sin querer, por otras personas o por uno mismo, por ti mismo, al tomar decisiones equivocadas. Te heriste como una caída solo caminando. ¿Te recuerdas cuando eras pequeño? Ese raspón en la rodilla. O los que en la infancia nos hicimos la gran cicatriz común para los varones, la que estaba debajo de la barbilla. Te caíste solo, pero igualmente dolió, pero igualmente sangró, igualmente necesitó metiolate, que ardía al principio, pero me hacía bien. ¿Y sabes quién me aplicaba el metiolate? Mi papá, que con su mano gruesa tomaba mis cachetes y aplicaba el metiolate, que sin duda alguna no es del cielo, es del otro lado. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que en las manos del Padre, aunque me doliera, Él me acompañaba porque quería mi sanidad. Ese mismo Padre me aplicaba ahí cristal de sábila, para que no te quede la marca, hijo. No quiero que te quede la marca. ¿Sabes qué es eso? El amor de un trabajador de Cantebé, siendo padre. ¿Cuánto más puede hacer el Padre Celestial sobre tu vida? Mi hermano no me empujó. Yo me caí por no obedecer a mi padre cuando me dijo: no juegues junto a los materos. Y yo mismo me herí por desobedecerlo. O cuando situaciones adversas ocurren que no depende de nadie, pero te ocurrieron y te hirieron.
necesitas reconocer que cargas con esas heridas, que has levantado defensas, incluso reconoce tus responsabilidades sobre esas heridas. Reconócelas. Lo otro es experimentar a Jesús en medio de esas heridas. Reconocer a Jesús tomando nuestras heridas sobre Él mismo, sabiendo lo que la Biblia dice, que Él herido fue por nuestras rebeliones y pecados, y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que la Biblia dice que Él fue a la cruz para sanar tus heridas, y las heridas del alma principalmente. Debes experimentar a Cristo. Experimentarlo a Cristo, viéndolo cargar tus heridas en esa cruz, en la resurrección y en su venida. Esos son los pasos de fundamentos para la restauración. ¿Y sabes cuál es el tercero? Lo tercero es recibir el perdón. Luego de experimentar a Jesús, nadie recibe el perdón del Señor sin primero experimentarlo sobre tus heridas, viéndolo cargar tus heridas en esa cruz, tus pecados en esa cruz. Recibe el perdón y la liberación de Dios. El perdón te hace libre. Un juicio, y ahí está una lista de cargos que hay para condenarte. Hay evidencias muchísimas de que eres el culpable total, y la sentencia es estar encarcelado en un lugar separado eternamente de Dios. Y aparece Jesús y dice: esos cargos fueron hacia mí, retiro los cargos, yo lo perdono, déjenlo libre. El perdón de Dios te hace libre, y el perdón de Dios que te libera, debes recibir ese perdón. ¿Sabes? Aunque en el ministerio de la reconciliación las cosas no tienen un orden lógico, a veces hace la gran diferencia comenzar desde esta realidad, desde tu realidad presente. Comienza desde ahí, hacia atrás y luego hacia adelante. Debes recibir el perdón de Dios para, el cuarto paso, poder transmitir lo mismo, perdón y liberación, a quienes te han herido o abusado. Cuando buscamos ser restaurados, recibimos la gracia, el perdón de Dios, tendremos lo suficiente para perdonar a otros. Los grandes problemas ocurren cuando exigimos que el cuarto paso de perdonar ocurra sin los otros tres primeros. No va a pasar, no se va a poder. Has querido perdonar y liberar a gente, pero sigues enconando un odio que te envenena y envenena lo que tocas. ¿Sabes? No va a ocurrir si primero no reconozco que tengo heridas. Reconozco que el Señor es quien me sana. Reconozco que las defiendo. Reconozco mi responsabilidad en esas heridas. Experimento a Jesús cargando mis heridas, sanándolas, y recibo su perdón, recibo su gracia, recibo su liberación, y ahora yo tengo lo suficiente para transmitir eso a otros. Cuando yo quiero cumplir el cuarto paso sin hacer los otros tres, es como forzar a un niño a nacer, y si nace, va a nacer con problemas y hará daño a quien lo cargaba. Familia, el funcionamiento del reino de Dios es de restauración. Hay una promesa eterna y terrenal para ti y para mí, y está en Primera de Pedro 5:10. Léelo conmigo, cada quien mirando la pantalla. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Es una verdad innegable. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Es una promesa eterna y terrenal. Léela conmigo. El mismo Dios de gracia, el que creó los cielos y la tierra, el que estableció su reino, Él mismo, después que yo haya sufrido un poco de tiempo. Pero muchas veces no queremos sufrir ese poco de tiempo. Ese sufrir
No se requiere que todas las cosas malas te pasen a ti. Ese sufrir significa que estoy dispuesto a pagar el precio para crecer. Estoy dispuesto a pagar el precio para obedecer. Y luego que yo tenga esa actitud, Él mismo me va a restaurar. Él mismo te va a restaurar. ¿Sabes qué es lo que Dios ha querido hacer durante todos estos años y tú mirando para otro lado? Él lo único que ha querido es restaurarte, fortalecerte y afirmar tus pasos sobre un fundamento sólido. Porque Cristo es la roca eterna en el Señor. ¿Cómo termina ese capítulo? A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. ¿Sabes quién necesita restauración? Tú. ¿Sabes qué es lo que más te urge? Abrazar a Cristo como tu Señor. ¿Sabes qué es lo que tú más necesitas, hombre? Caminar de la mano del Señor y no soltarla jamás. Y verás como el pasado ya no va a definir tu presente ni tu futuro. ¿Sabes quién necesita restauración? Yo. ¿Sabes quién necesita restauración? Todos. ¿Sabes quién necesita restauración? Tus hijos. Y Dios quiere usarte. ¿Sabes quién necesita restauración? Esta iglesia. Y Dios ha levantado gente. ¿Sabes quién necesita restauración? Venezuela. Y lo hará de la mano de los hijos de Dios. Si abrazas el ministerio de la reconciliación de Cristo sobre tu vida, ponte de pie para que oremos. Quiero que te enfoques en el Señor y ores conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora. Conecta tu corazón con el Señor. Padre celestial, poderoso Dios, hoy reconozco que tú no eres un padre en mi vida. Tú eres el Padre eterno. Y yo soy tu hijo y quiero seguirlo siendo. Como buen padre, buscas bendecirme, buscas protegerme, buscas cuidarme. Pero también entiendo que tú no vas a dejar de funcionar como padre y buscarás corregirme, disciplinarme para crecimiento. Padre, hoy me determino, vamos, ora conmigo. Hoy decido voluntariamente tener un corazón enseñable a tus preceptos. Un corazón que me guíe, Señor, y yo me siento identificado con ese salmista que decía: yo solía desviarme, pero gracias a tu palabra, ahora mi tendencia es seguirte, es ser corregido. Señor, gracias por tu presencia. Quiero que cada quien en su lugar pueda decir: Señor, quiero más de ti. Quiero habitar en tu presencia para gozar de tu bendición, pero también de tu paternidad que me corrige. Dile: Señor, yo quiero menguar. Menguar es que yo, Señor, me reconozca con un corazón contrito y humillado ante ti para que tú crezcas en mí. Puedes decirle al Señor: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Puedes decirle al Señor: